Entonces, los tres tipos de sólidos con los que podemos, sobre los que vamos a graficar y podemos clasificarlos en tres formas, son de tipo 1, tipo 2, tipo 3 y todo depende de cuál es la variable que se mueve entre funciones de dos variables, como entre tapaderas. Entonces, la de tipo 1 es el sólido en el que la variable z se mueve entre funciones de dos variables. Cuando hacemos la proyección de este sólido, esa proyección se encuentra en el plano XY. Y bueno, esa proyección puede ser de tipo X simple o Y simple. El sólido de tipo 2 es aquel en el que la variable X es la que se mueve entre funciones de dos variables. Entonces, la proyección de este sólido se va a encontrar en el plano YZ. Y el sólido de tipo 3 es aquel en el que es la variable Y la que se mueve entre esas tapaderas que son descritas por funciones de dos variables. Y entonces la proyección de ese sólido se va a encontrar en el plano XZ. Y una vez que tenemos descritas estos sólidos, cada una de las variables, X, Y, Z, esas cotas en esas variables van a ser nuestros límites de integración. Y la triple integral se va a convertir en una integral iterada y van a ser tres integrales, una sobre cada variable. Entonces, vamos a ver ahora otro ejemplo. Ahora va a ser una descripción de un sólido distinto a tipo 1. En la clase pasada hicimos un ejemplo con un sólido de tipo 1, ¿no? Ahora vamos a hacer una con una descripción de tipo 3. Entonces, tenemos que integrar esta función sobre el sólido que corresponde a la región acotada por el paraboloide y igual a x cuadrada más z cuadrada y el plano y igual a 4. Entonces, lo primero que hacemos es intentar describir los puntos que se encuentran en esta región. Entonces, graficamos el paraboloide. Si no tenemos un graficador, esta ecuación del paraboloide no es tan difícil de graficar a mano usando trazas. Si se acuerdan, cuando usamos trazas es hacer cortes paralelos a los planos cartesianos y ver cuál es la curva que se observa cuando hacemos el corte. Entonces, esos cortes pueden ser con planos paralelos a los planos cartesianos o bien sobre los planos cartesianos, las proyecciones sobre los planos cartesianos. Entonces, si yo en esta ecuación hago, por ejemplo, y igual a 0, es decir, que vamos a estar parados en el plano XZ, entonces tendríamos 0 igual a x cuadrada más z cuadrada. Eso es la ecuación de un círculo de radio 0, es decir, un punto. Por eso correspondería a este punto. Si corto con planos paralelos al plano XZ, es decir, tomando ciertos valores de y, lo que se va a formar es x cuadrada más z cuadrada igual a una constante. Esa es la ecuación de un círculo con radio la raíz de esa constante, ¿no? Entonces, si corto con planos paralelos a xz, voy obteniendo estos círculos. Si hago ahora x igual a 0, entonces voy a tener una función en términos de y y z y va a ser y igual a z cuadrada. Eso es encontrar, como z se hizo 0, lo que estamos trabajando es la curva que se encuentra en el plano YZ. Entonces, y igual a z cuadrada es una parábola que abre hacia la derecha, sobre el eje Y. Si ahora hago z igual a 0, vamos a estar en el plano XY y voy a tener la función y igual a x cuadrada, que es una parábola que abre hacia arriba y convertirse en 0. Entonces ya con esas trazas pues podemos visualizar
que el paraboloide se ve de esta forma, ¿no? Entonces, ahora hacemos la descripción de los puntos sobre este paraboloide. Entonces, ¿qué tipo de descripción nos podría funcionar? De estos tres tipos, podemos así como fácilmente ver que este plano en y igual a 4 y que se forma este círculo, o sea, si cortamos el paraboloide en y igual a 4, este es como una tapadera. Y la otra tapadera o la otra, el límite izquierdo, pues está dado por el propio paraboloide. Entonces, viéndolo de esa forma, tendríamos que y, la variable y es la que se mueve entre estas tapaderas. Entonces estaríamos como en un sólido de este tipo, ¿no? En un sólido de tipo 3, y es la que se mueve entre esas tapaderas. Entonces, podemos describir este sólido como un sólido de tipo 3. Y lo primero que hay que hacer es acotar la variable y entre las funciones de dos variables. Entonces, la cota superior, pues es este plano a 4 unidades del plano XZ. ¿Cuál es la ecuación de este plano? Pues es justamente y igual a 4. Entonces, como que la función correspondiente a la tapadera derecha es la del plano. Entonces, eso es que y es menor o igual a 4. Ahora, ¿cuál es mi cota inferior para y? Pues es justamente la frontera que forma el paraboloide. ¿Cuál es la ecuación de este paraboloide? Pues es y igual a x cuadrado más z cuadrada. Entonces y se mueve entre estas dos funciones. Hacemos la proyección de este sólido sobre el plano XZ. Cuando hacemos la proyección tenemos este círculo. Es como aplastar esta tapadera sobre el plano XZ. Entonces es un círculo con centro en el origen y radio 2. Entonces, en términos cartesianos, la descripción de este círculo es, podemos despejar z, y entonces tenemos z va a ser más menos la raíz cuadrada de 4 menos x cuadrada. Entonces, esta descripción para z me está dando el semicírculo superior y el semicírculo inferior, que es el negativo de la raíz. Y x está acotada entre, o se mueve entre menos 2 y 2. Y entonces ya tengo una descripción para cada variable y es un sólido de tipo 3. ¿Hasta aquí? ¿Dudas? Entonces, ya que tenemos descrito nuestro sólido sobre el que vamos a integrar, esos son los límites de integración que vamos a usar. Entonces, esta triple integral se convierte en esta integral iterada, ¿no? Como la variable y es la que se mueve entre las funciones de dos variables, es la variable con la que vamos a empezar a integrar. Entonces, esta es la función de integración. Empezamos a integrar con respecto a y. Los límites de integración de y, pues son esas funciones. Y estas. Después, la variable que continúa para integrar es z, porque esa es la que se mueve entre funciones de una variable. Y por último, x, que es la variable que se mueve entre constantes. Entonces, cuando empezamos a integrar, esta función, en términos de y, todo esto pues es una constante, porque si vamos a integrar con respecto a y, todo lo demás, todas las variables que intervienen, que no son y, se hacen o las tomamos como constantes. Entonces, todo esto es una constante, lo podríamos sacar de la integral, y lo que hay que integrar es la constante 1 con respecto a y. La antiderivada de 1 es y evaluada en 4 y luego evaluada en el límite inferior, me da como resultado esto, ¿no? Y evaluada en 4 menos y evaluada en x cuadrada menos z cuadrada.
Entonces, ahora tengo una doble integral. La variable integral es z. Y bueno, ya el integrando empieza a complicarse, pero aún cuando el integrando es algo complicado, en los límites de integración tenemos radicales. Entonces, si logramos obtener la antiderivada de esto, cuando evaluemos, pues vamos a tener estos radicales, ¿no? En la evaluación. Entonces, eso pues nos va a generar una función a integrar con respecto a x todavía más complicada. Pero, ¿qué es lo que vemos acá? Pues estamos trabajando con un círculo. O sea, ahorita, después de haber hecho la primera integral con respecto a z, lo que me queda, la región que me queda aquí, en la doble integral, es la región correspondiente a la proyección, que es un círculo. Entonces, cuando tenemos círculos, pues nos conviene hacer un cambio de variable. ¿Cuál? Pues pasarnos a coordenadas polares. Entonces, vamos a hacer eso. Pasando a coordenadas polares, tendríamos las variables que ahorita están interviniendo son xz, que son el plano en el que se encuentra la proyección. Entonces, en este caso, x es r coseno de teta y z es r seno de teta. Entonces, pasando a polares, tendríamos que esta raíz es la raíz de r cuadrada coseno cuadrado de teta más r cuadrada seno cuadrado de teta. Si factorizamos el r cuadrada, vamos a tener r cuadrada por coseno cuadrado más seno cuadrado. Eso es un 1. Entonces vamos a tener la raíz de r cuadrada. Eso es simplemente r. Luego 4 menos, si factorizamos este menos, tengo entre paréntesis x cuadrada más z cuadrada. Si sustituimos x cuadrada por r cuadrada coseno cuadrado de teta y z cuadrada por r cuadrada seno cuadrado de teta, nuevamente eso nos va a dar como resultado r cuadrada, porque vamos a poder factorizar r cuadrada que multiplica a coseno cuadrada más seno cuadrado, eso es 1, entonces nada más nos queda r cuadrada. Entonces tendríamos r que multiplica a 4 menos r cuadrada. Como nos estamos pasando a polares, la parte de los diferenciales cambia a, que no se nos olvide, este r y dr de teta. Que es dr de teta. Ahora, hay que cambiar los límites de integración de acuerdo a la descripción en polares. Entonces, estamos trabajando con un círculo de radio 2. ¿De dónde a dónde se mueve r? Pues de 0 a esta frontera que está en 2. Entonces, para r, los límites son 0, 2. Y para teta, los puntos que se encuentran aquí van a tener un ángulo con respecto al eje polar, que sería como el eje X, que va desde 0 cuando estamos en el eje X hasta nuevamente el eje X, pero después de haber dado una vuelta, hemos girado 2pi radianes, ¿no? Entonces, teta va a ir de 0 a 2pi. Y entonces, si se fijan, pues ya se redujo bastante la expresión a integrar, haciendo este cambio a coordenadas polares. Entonces, esto es igual a, y aquí, hacemos estos productos, 4R por esta R, 4R cuadrada, menos R por R cuadrada, R cúbica por R, R cuarta. La antiderivada de esto es 4R cúbica entre 3, menos R quinta entre 5, evaluada de 0 a 2. Evaluamos en el límite superior y es 4 por 8 entre 3.
Entonces, eso es 32 tercios menos 2 a la quinta, que es 32, entre 5. Menos la evaluación en cero. La evaluación en cero se nos va. A ver, déjenme ver aquí. ¿Cómo se eliminó dy? Porque antes de pasarnos a polares, sí llevé a cabo la integral interna. Entonces, cuando hice la integración con respecto a y, esto es constante, entonces lo que tengo que integrar es esta constante con respecto a y. Eso, la antiderivada de eso es esta constante por y evaluada en estos límites. Entonces, por eso ahí fue que ya desapareció ese diferencial en y. ¿Sirve? Ok. Bueno, entonces, ya que evaluamos en los límites de R, nos queda una integral con respecto a teta. Entonces, toda esta, todo este valor, pues es una constante, lo saco de la integral. Y lo que tenemos que integrar es un 1, con respecto a de teta. Entonces, esto nos da como resultado el producto de esta constante por teta evaluada de 0 a 2pi. Entonces, la evaluación en 0, pues va a ser 0. Nos va a quedar simplemente la evaluación en 2pi. Por eso nos queda el resultado de 2pi por este valor. Y bueno, ya haciendo la cuentita, da 128 entre 15 por pi. Ahora, a lo mejor algunos de ustedes pudieron visualizar este sólido como de tipo 1. Dijeron, no, pues las tapas podrían ser la parte superior del paraboloide y la parte inferior del paraboloide. Sí, es posible, así como en regiones planas, cuando trabajábamos en integrales dobles, una región puede ser tanto x simple como y simple. Aquí en integrales triples, una misma región de integración, un mismo sólido, puede verse como tipo 1 y tipo 2 o incluso de los 3 tipos. ¿Cuál tomar? Pues el que nos dé como resultado las integrales más sencillas a la hora de resolverlas. Entonces, por ejemplo, como tipo 1, tendríamos que poner a z que se mueva entre funciones de dos variables. Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? A partir de la ecuación del paraboloide, despejamos z. Si yo despejo z, voy a tener una raíz positiva y una raíz negativa. Estas. Luego, la proyección entonces que hay que usar es hacia el plano XY. Cuando hago la proyección, obtengo esta forma, ¿no? La parábola y igual a x cuadrada y esta línea que corresponde al corte del plano y igual a 4 sobre el plano XY. Entonces, ¿cómo describimos esto? Esto lo podemos describir como y simple. Entonces, y se mueve entre esta parábola, que es la x cuadrada, y 4. Y x se mueve entre este punto y este punto, que es menos 2 y 2. Entonces, este mismo sólido se puede describir de tipo 1 como esto, ¿no? X se mueve de menos 2 a 2, y se mueve de x cuadrada a 4, y z se mueve entre estas funciones de dos variables. Ahora, a la hora de hacer la integración, es probable que no podamos reducir los integrandos como en este caso. Porque la proyección no es un círculo, sí es un poco curvo, pero aún así en polares sí se puede reducir un poquito la expresión de esta proyección, pero no como sucedió en el caso del círculo.
Entonces, por eso nos convino escribir como de tipo 3, porque la descripción de la proyección en términos polares sí se reduce considerablemente. Bueno, ¿dudas con este ejemplo? Bueno, ahora vamos entonces a ver qué sucede si la función a integrar es la función 1 en una integral triple. Entonces, tendríamos esta situación, ¿no? Entonces, si supongamos que la región sobre la que vamos a integrar es de tipo 1, entonces la primer variable a integrar sería z, porque z descrita en un sólido de tipo 1, z es la que se mueve entre funciones de dos variables. Entonces tendríamos que la integral más interna es con respecto a z y los límites de integración son funciones de dos variables. Entonces, como la función a integrar es 1, la antiderivada de 1 con respecto a z es z. Cuando evaluamos z en estos límites, tenemos esta diferencia. La evaluación en el límite superior menos la evaluación en el límite inferior. Ahora, esto lo podemos ver de esta forma, separando en dos integrales dobles. ¿Pero qué es esto? Cuando vimos integrales dobles, vimos que su interpretación geométrica era el volumen sobre esta región y debajo de esta superficie. Eso era la interpretación geométrica de una integral doble. Entonces, esta es una superficie, esta es otra superficie. Estas son, de hecho, las tapaderas, ¿no?, del sólido de tipo 1. Entonces, esta diferencia significa que estamos haciendo una diferencia de volúmenes. Este volumen corresponde a lo que está debajo de la tapadera correspondiente a U2 y arriba de D, menos el volumen que está debajo de la tapadera correspondiente a U1 y sobre D. Haciendo esa diferencia, pues lo que nos queda es el volumen de E. Entonces, cuando en integrales triples el integrando es 1, lo que estamos obteniendo es un volumen. Entonces, no siempre, como vimos, las integrales triples tienen interpretación geométrica, porque pues para empezar, las funciones de tres variables, su dominio ya es R3, su imagen estaría en R4, eso no lo vemos, pero en este caso particular, cuando es 1, todavía la integral triple podemos visualizarla. Y esa visualización es justamente un volumen. Y es el volumen que está atrapado entre las tapaderas del sólido. Entonces, en este ejemplo, nos piden encontrar el volumen de un tetraedro que está acotado, bueno, por estos planos, como una integral triple. O sea, si no nos dijeran, usa una integral triple, lo más seguro, pues, sería trabajar con una integral doble, ¿no? Pero en este caso, nos piden usar una integral triple para obtener el volumen de esto. Entonces, cuando nos pidan usar una integral triple para un volumen, lo que significa es que el integrando inicial, cuando vamos a empezar a hacer la integral triple, es la función 1. Y el volumen de esa cosa que vamos a calcularle el volumen, va a estar, esa información de ese sólido se va a encontrar en los límites de integración. Entonces, lo primero que hacemos es visualizar cómo es el volumen, en este caso este tetraedro. Entonces nos dice, está acotado por
los planos x más 2y más z igual a 2, x igual a 2y, x0, z0. Entonces, para empezar, el plano x igual a 0 corresponde al plano YZ. El plano con ecuación z igual a 0, o sea, z es igual a 0, pues va a corresponder al piso, al plano XY. Entonces, el tetraedro va a estar acotado por la pared YZ y XY. Ahora, el plano X igual a 2Y significa que, como no aparece aquí la variable Z, Z es libre. Ajá. Pero la única restricción está aquí. Cuando Z es igual a 0, estamos en el plano XY. Este plano corta al plano XY en la línea X igual a 2Y o bien Y igual a X medios. Esa línea corresponde a esta. Ahora, el plano X más 2Y más Z igual a 0. Para visualizarlo más fácilmente, podemos ir usando cómo es que corta ese plano, los diferentes planos cartesianos. Por ejemplo, cuando Z es igual a 0, este plano pues corta el plano XY. ¿En qué línea? En X más 2Y igual a 2. Si despejamos Y de esa línea, obtenemos Y igual a 1 menos X medios. Eso es esta línea. Si hago Y igual a 0, entonces este plano va a cortar en el plano XZ en la línea X más Z igual a 2 o bien Z igual a 2 menos X. Y esto corresponde a esta línea. Y bueno, entonces haciendo eso, y haciendo 0 una vez cada variable, podemos visualizar los cortes que hace este plano en los planos cartesianos y más o menos visualizar cómo está la inclinación u orientación del plano. Ya teniendo visualizado el tetraedro, vamos a ver la proyección del tetraedro. Entonces, ahí va a depender de ustedes cuál es la descripción que ven primero, si de tipo 1, tipo 2 o tipo 3. En mi caso, pues yo veo como una descripción de tipo 3, o sea que Z se mueve entre este plano y el piso, pero quizá otros de ustedes ven que se está moviendo entre esta pared y esta pared, ¿no? Entonces, bueno, dependiendo qué es como lo visualizan ustedes, pues va a ser de tipo 1, tipo 2, tipo 3. Si lo vemos de tipo 3, Z se mueve desde 0, que es el piso, a este plano. La ecuación de este plano, si despejo Z, es Z igual a 2 menos X menos 2Y. Entonces ya tengo que Z se mueve entre funciones de dos variables. Ahora hago la proyección en el plano XY y obtengo este triángulo. Ahora tengo que describir las variables Y y Z para este triángulo. Y se mueve de esta línea a esta línea. Esta línea es Y igual a X medios. Esta línea es Y igual a 1 menos X medios. Y X se mueve de 0 a 1. Entonces, esta es una descripción para esta proyección de tipo Y simple. Y ya descrita de esta forma, tenemos que el sólido E es de tipo 1. Ya que tenemos la descripción, entonces el volumen de este tetraedro va a estar dado como la triple integral de 1. Como Z es la que se mueve entre funciones de dos variables, es la primera integral que vamos a hacer. Los límites de integración para Z están aquí. Después, la variable Y, porque Y se mueve entre funciones también de una variable. Y por último, X, que es la que se mueve entre constantes. Entonces,
¿Cuál es la antiderivada de 1 con respecto a z? Pues z. Cuando evaluamos z en los límites de integración, solo queda la evaluación en el límite superior. Entonces, ahora habríamos que encontrar la antiderivada de esto con respecto a y. ¿Cuál sería? Pues sería 2y menos xy, x aquí es constante, entonces la antiderivada de esta constante con respecto a y sería xy menos 2y cuadrada entre 2, es decir, menos y cuadrada. Y eso evaluado en estos límites. Entonces, ¿alguien tendría problemas para continuar? De todas formas, aquí agregué la continuación, pero bueno, si quieren la podemos ver paso a paso o ustedes díganme, ¿tendrían problemas o continuamos como con lo que sigue? O sea, sin detenernos en cada cálculo. Ok. Entonces, Irving no tendría problema, los demás. ¿O quieren ir viendo qué sucede aquí? Bueno, entonces continuamos. Igual, así como vimos algunas de las aplicaciones para integrales dobles, que era obtener la masa total a partir de la función de densidad, los momentos de masa, los centros de masa. Todas esas aplicaciones se extienden para integrales triples. Entonces, en este caso, si yo tengo la función de densidad, ahora sí, como la función de densidad es una función de 3 variables, esta densidad está en unidades de masa entre volumen. A partir de esta función de densidad podemos obtener la masa total de un sólido. ¿Cuál es? Pues es la triple integral de esa función de densidad sobre la región de integración. La región de integración es justamente ese sólido. Los momentos de masa se calculan de igual forma que para integrales, que cuando la función de densidad es de 2 variables y que hacemos integrales dobles, tenemos en este caso, en lugar de 2 momentos de masa, tenemos 3 momentos de masa. Pero el cálculo es exactamente igual, es el producto de la densidad con alguna de las variables, dependiendo del momento. Y si queremos el centro de masa, hay que dividir estos momentos de masa con respecto a la masa total para obtener las coordenadas del punto correspondiente al centro de masa. Igual, si estamos en el caso de trabajar con electrónica, con electricidad, ahí la densidad es densidad de carga. Entonces, si tenemos un objeto sólido con cierta densidad de carga o cierta cantidad de electrones, podemos obtener la carga eléctrica total del sólido. Igual, si estamos trabajando en cinemática, podemos calcular los momentos de inercia. Y en cuestiones de probabilidad, igual, podemos trabajar con funciones conjuntas de 3 variables. Esa función de densidad conjunta, como vimos, igual es positiva. Y si hago esta triple integral, o sea, cubriendo todo el espacio, eso significarían los límites de integración impropios, estos de menos infinito a infinito para cada variable, es decir, estamos abarcando todo el espacio. Tenemos el valor de 1, es decir, del 100% de probabilidad. Entonces, la probabilidad de que simultáneamente la variable x, y, z se encuentren entre estos valores se calcula como esa triple integral.
Entonces, es tal cual una extensión de lo que vimos para integrales dobles. Vamos a hacer otro ejemplo. Entonces, en este caso tenemos que encontrar el centro de masa de un sólido que tiene densidad constante y está acotada por el cilindro parabólico x igual a y cuadrada y estos planos. Entonces, como la densidad es constante, eso significa esto, que no importa en qué punto nos encontremos en el sólido, la densidad en ese punto siempre va a ser el mismo valor. A ese valor le vamos a llamar K. Entonces, si vemos este sólido, igual, podemos verlo de dos tipos, como descripción de tipo 1 o de tipo 2. De tipo 1 sería si esta parte superior del cilindro es una tapa y esta parte punteada, y lo que está en el plano XY, está como parábola, corresponde a otra tapa. Entonces tendríamos una tapa superior, una tapa inferior. Entonces eso es como de un sólido de tipo 1, ¿no? Entonces en este caso Z se movería entre esta tapa que es Z igual a X y el piso. El piso sería Z igual a 0. En esa descripción hacemos la proyección en el plano XY. Tendríamos esta forma. Es la parábola X igual a Y cuadrada. Esa es una parábola que abre hacia la derecha y tiene vértice en el origen. Y el plano X igual a 1 en la proyección es una línea. Es la línea X igual a 1. Entonces, esta región podemos verla más fácilmente como de tipo X simple, es decir, que X se mueve entre funciones. ¿Entre qué funciones? Entre esta parábola, que es la Y cuadrada, y esta línea, que es 1. Entonces, X se mueve entre funciones y Y se movería de este valor, que es menos 1, a este valor, que es 1. Entonces, Y se mueve entre constantes. Pero también este sólido, para algunos, a lo mejor es más fácil visualizarlo como de tipo 2. Es decir, ¿cómo es de tipo 2? Las X es la que se mueve entre tapas. Y la proyección del sólido se va a encontrar en el plano YZ. Entonces, aquí una tapa podría ser este cuadrado, este rectángulo, y esta forma, ¿no? Como del cilindro parabólico. Cuando hacemos la proyección en el plano YZ, tendríamos este rectángulo. Entonces, haciendo esa descripción, sería de tipo 2. X es la que se mueve entre funciones. ¿Qué funciones? La del plano X igual a 1 y la ecuación del cilindro parabólico. Y cuadrada. Hacemos la proyección es este rectángulo, pero en el plano YZ. Entonces, Y, la variable Y se mueve entre esta línea y esta línea. ¿Cuáles son estas líneas? Menos 1 y 1. Y Z se mueve entre esta línea horizontal y esta línea horizontal. Z se mueve entre 0, porque esta línea está sobre el eje Y. Está en el piso. Y Z igual a 1. Y entonces de esta forma ya tendríamos una descripción de tipo 2. ¿Sí me siguieron aquí en las descripciones de los sólidos? Okay. Bueno, vale. Entonces voy a usar la descripción de tipo 1 para hacer el cálculo de la masa. Pero bien podemos usar la de tipo 2 y el cálculo no se complicaría. En este caso es indistinto qué descripción usar de hecho.
Entonces, la masa es la triple integral de la densidad es K. Entonces, los límites de integración van a ser en el orden Z, X, Y, porque en la descripción de tipo 1, Z es la que se mueve entre funciones de dos variables. Ajá. Luego X, porque X es la que se mueve también entre funciones, y al último Y, porque Y es la que se mueve entre constantes. Entonces, los límites de integración de Z, los límites para X y los límites para Y. Como K es constante, la antiderivada de K con respecto a Z, pues es KZ. Evaluada de 0 a X, ponemos en Z, X, y nada más quedaría esto, ¿no? Porque la evaluación en 0 se nos iría. Ahora, con respecto a X, K es constante, entonces la antiderivada de X es X cuadrada entre 2, evaluada de Y cuadrada a 1. Hacemos la evaluación en 1, eso nos queda K medios menos la evaluación en Y cuadrada. La evaluación en Y cuadrada es K por Y cuadrada al cuadrado, Y cuarta medios. Y ahora esto hay que integrarlo con respecto a Y. Entonces, esto es una constante. Esta constante integrada con respecto a Y es esta constante por Y. Menos K medios por la antiderivada de Y cuarta, que es Y quinta entre 5. Entonces, sería K por Y quinta entre 5 por 2, 5 por 2, 10. Y esto evaluado de menos 1 a 1. La evaluación en 1 me da esto, menos la evaluación en menos 1. Y ya haciendo las cuentitas, esto es 4K entre 5. Eso sería la masa. Ahora, para obtener el centro de masa, es decir, las coordenadas X, Y, Z, primero hay que sacar los momentos. ¿Cómo sacamos los momentos? Con estas integrales. Entonces, los límites de integración y el orden de integración para las variables es la misma. Lo único que cambia es que la densidad se multiplica por la variable correspondiente dependiendo de si el momento es con respecto al plano YZ o XY o XZ. Entonces, es el producto con la variable correspondiente. Tendríamos que hacer esta integral como aquí lo hicimos con la masa. Y ya que tengamos los resultados, cada uno de estos momentos los dividimos entre 4K quintos. Y de esa forma tendríamos las coordenadas del centro de masa. Entonces, si se fijan, las aplicaciones de integrales triples son exactamente iguales a las de integrales dobles, e incluso en el cálculo, simplemente hay que hacer una integral más, ¿no? Porque estamos trabajando en este caso con regiones en R3 y no en R2. Pero en cuestiones de interpretación física, pues es prácticamente la misma en términos conceptuales. Ahora, continuamos con integrales triples, pero haciendo cambios de variables, ¿no? Haciendo la analogía con ese cambio de coordenadas de cartesianas a polares en R2. Ahora, para integrales triples, tenemos un cambio de coordenadas de cartesianas a cilíndricas o esféricas. Entonces, vamos a empezar a ver el cambio de descripción de cartesianas a cilíndrica. Entonces, para empezar, vamos a recordar cómo se describen los puntos cuando estamos en un sistema coordenado cilíndrico. Entonces, en el espacio tenemos en términos cartesianos pues un punto X, Y, Z. Estos valores de X, Y, Z son las distancias que existen a los ejes coordenados de este punto. Esa distancia que hay a los ejes coordenados.
Pero podemos escribir de otra forma este punto. Una es la siguiente, que nos tomemos la misma altura que en términos cartesianos. Si la altura de este punto con respecto al plano X, Y es Z, pues seguimos tomándola como Z. Pero ahora vamos a fijarnos en la proyección de este punto en el plano XY y la descripción de este punto ya no la vamos a dar de forma cartesiana, sino polar. La descripción de este punto en términos polares es a través de un radio y un ángulo. Y pues recordamos cómo son polares, tenemos esta descripción para X y Y, y Z se queda de forma cartesiana. Entonces, por ejemplo, este punto en términos cilíndricos nos estaría diciendo, la primera coordenada es el radio. Entonces, si este punto lo proyectamos en el plano XY, la distancia del origen a ese punto va a valer 2. Luego, la segunda coordenada es el ángulo que forma ese punto proyectado con respecto al plano polar o el eje X. En este caso me dice que es de 2 pi tercios, o sea, 120 grados. Entonces, giramos 120 grados. Y la tercera coordenada es la altura del punto con respecto al plano XY. Entonces, una unidad. Entonces, este punto con estas coordenadas cilíndricas correspondería en términos cartesianos a este punto. Ahora, ¿cómo podríamos ir de este punto descrito en coordenadas cartesianas a los valores correspondientes en coordenadas cartesianas? A través de estas relaciones. Si viceversa tenemos la información en coordenadas cartesianas y queremos pasar a cilíndricas, usamos estas relaciones. Entonces, ¿cuándo nos va a convenir usar un cambio a coordenadas cilíndricas? Cuando tengamos sólidos que involucren simetría en algún eje. Por ejemplo, en este cilindro circular, donde Z es libre, es decir, el eje de simetría es el eje Z, nos convendría usar coordenadas cilíndricas. De hecho, la ecuación de este cilindro, cuyo eje de simetría es el eje X, su ecuación es, en términos cartesianos, es x cuadrada más y cuadrada igual a c cuadrada. No aparece z porque z es libre, ¿no? Va de menos infinito a más infinito. Si yo hago cualquier corte a cualquier altura y me fijo en la curva que se forma con un corte a través de un plano paralelo al plano XY, tendríamos estos círculos. Estos círculos tienen esta ecuación. Ahora, si este mismo cilindro lo describimos en términos cilíndricos, entonces, donde aparece X ponemos esta expresión, donde aparece Y ponemos esta expresión. Entonces, cuando sustituimos esto acá, tendríamos r cuadrada por coseno cuadrado de teta más r cuadrada más seno cuadrado de teta. Si factorizamos el r cuadrada, tenemos la identidad esta de coseno cuadrado más seno cuadrado, eso es 1. Entonces tendríamos r cuadrada igual a c cuadrada. Sacamos raíz y tendríamos r igual a c. Entonces en coordenadas cartesianas esta es la ecuación de este cilindro, pero en coordenadas cilíndricas es esta expresión que es mucho más sencilla. Entonces cuando estemos trabajando con sólidos en cilindros o cosas parecidas, nos va a convenir hacer un cambio a coordenadas cilíndricas. Entonces, después de recordar coordenadas cilíndricas, vamos a ver cómo se traduce una integral triple en esta descripción. Pues vamos a suponer que tenemos un sólido sobre el que vamos a integrar
de tipo 1. Entonces, si es de tipo 1, Z se mueve entre funciones de dos variables y la proyección se encuentra en el plano XY. Vamos a suponer que esa proyección de este sólido en el plano XY la podemos dar en polares. Entonces, si esta descripción de D está en polares, las variables que intervienen son θ y R. R se mueve entre ciertas funciones y θ entre ciertos ángulos, ¿no? Entonces, con una descripción de esta forma, como una combinación de polares y cartesianas para Z, esa es una descripción en cilíndricas para este sólido. Los puntos los estaríamos describiendo de forma en términos cilíndricos. Eso, si lo usamos en la definición de la integral triple, entonces estos límites de integración cambian de acuerdo a estas variables nuevas. Z sigue apareciendo, pero en lugar de en los límites de integración ponerles ecuaciones cartesianas, vamos a ponerlas en términos de polares. Y en los límites que corresponden a las variables en esta proyección, que son polares, como pasamos a polares, hay que agregar esta R. Tenemos que agregar la R de polares. Y ahora los límites de integración son los intervalos donde se mueve R y θ. Y de esa forma, entonces ya tenemos la descripción de una integral triple en coordenadas cilíndricas. Entonces, ¿cuándo nos conviene usar este tipo de integración? Cuando este sólido es fácilmente descrito en coordenadas cilíndricas, que es cuando se encuentra inmerso en cilindros o una combinación de cilindros y a lo mejor esferas, o que existe un eje de simetría en el sólido. Entonces vamos a ver un ejemplo para que quede más claro cómo cuando se hace ese cambio a coordenadas cilíndricas y cómo se reducen los cálculos. Entonces, vamos a considerar el sólido que se encuentra dentro de este cilindro. Es un cilindro, si se fijan en la ecuación, Z no aparece, entonces Z es libre. Y las variables X, Y respetan esta relación. Si consideramos Z igual a 0, estaríamos parados en el plano XY. Esta ecuación en el plano XY pues es un círculo con centro en el origen y radio 1. Entonces, cuando ya consideramos cualquier valor de Z, este círculo se mueve hacia arriba y hacia abajo sobre el eje Z. Entonces, eso me genera este cilindro. Ahora nos pide considerar este cilindro debajo del plano Z igual a 4, es decir, esta va a ser la tapa superior, y arriba de este paraboloide. Este paraboloide es un paraboloide que abre hacia abajo por estos signos negativos y su vértice está en 1. Entonces podemos usar trazas nuevamente para ver que a través de esas trazas corresponden a parábolas con vértice en 1 y que abren hacia abajo, y ya visualizar mejor este paraboloide. Y entonces queremos calcular la masa total de este sólido que se encuentra por arriba de este paraboloide, dentro de este cilindro y abajo de esta tapa. Y nos dicen que la densidad en cualquier punto es proporcional a la distancia desde el eje X del cilindro. Bueno, perdón, desde el eje del cilindro. El eje es el eje de simetría. Ya graficado el eje de simetría podemos ver que es el eje Z. Entonces, primero tenemos que dar explícitamente la regla de correspondencia de esta densidad, ¿no? O sea, la función en forma explícita, porque aquí nos la están describiendo.
necesitamos ponerla en una ecuación. Después hay que describir el sólido sobre el que vamos a integrar. Como las tapaderas, se podría ver que están como en la vertical, pues seguramente este sólido lo mejor es describirlo pues de tipo 1. Ajá. Y como estamos en un cilindro, nos va a convenir pasarnos a coordenadas cilíndricas. Entonces, para empezar vamos a describir la función de densidad. Nos está diciendo que la función de densidad en cualquier punto es proporcional. Cuando algo es proporcional significa que es por una constante. Ajá. Es proporcional a su distancia desde el eje X. Entonces, si nos paramos en el plano XY y sacamos la distancia de un punto sobre el cilindro respecto al origen, o sea, la distancia del origen a un punto sobre el cilindro, pero parados en el plano XY, esa distancia es la raíz cuadrada de X cuadrada más Y cuadrada. Es decir, como la ecuación del cilindro. Si nos paramos en cualquier otro punto del cilindro, esta distancia al eje X, pues siempre va a ser la raíz cuadrada de X cuadrada más Y cuadrada. Siempre va a valer el radio del círculo, de este círculo. Entonces, esta es la distancia de cualquier punto del cilindro con respecto al eje Z. Ahora nos dijeron que la función de densidad es proporcional a la distancia. Eso de proporcionalidad se traduce como el producto de esta distancia por una constante. Entonces, en términos cartesianos, la función de densidad es igual a k veces la distancia que hay desde el eje Z al punto en consideración. Entonces, ¿dudas en cómo obtuvimos la función de densidad? Entonces ya tenemos la función de densidad. Ahora hay que describir el sólido sobre el que vamos a integrar. Entonces vamos a ver el sólido de tipo 1. Entonces Z se mueve entre dos funciones. ¿Cuáles dos funciones? ¿Cuáles funciones de dos variables? Esta tapa y la tapa que corresponde al paraboloide. Entonces la ecuación del paraboloide es esta. Entonces esta es la tapa inferior y la tapa superior es 4. Entonces Z se mueve entre el paraboloide y 4. Ahora, hacemos la proyección al plano XY. Si hacemos la proyección, pues vamos a obtener un círculo. Ese círculo, en coordenadas polares, va a ser teta. Como es un círculo, teta se mueve de 0 a 2pi. Y como el círculo es de radio 1, R se mueve de 0 a 1. Entonces, ya tenemos la proyección en términos polares. Z está en términos cartesianos, ¿sí? Pero cuando pasamos a cilíndricas, X y Y tienen que estar en polares o en cilíndricas. Entonces, Z la dejamos como Z, pero X y Y tienen que estar en términos cilíndricos o polares. ¿Cómo hacemos eso? Pues X hay que cambiarlo o sustituir donde aparece X. Tenemos que sustituir por R coseno de teta y donde aparezca Y, tenemos que sustituirlo por R seno de teta. Si hacemos eso aquí, factorizamos el menos y tenemos 1 menos X cuadrada más Y cuadrada. Cuando hacemos la sustitución de
R coseno de teta y R seno de teta, esta suma de cuadrados nos va a dar como resultado R cuadrada. Y la función de densidad, lo que hay dentro del radical es también R cuadrada en términos cilíndricos. Con este radical nada más queda R. Entonces ya tenemos todo en términos cilíndricos, tanto la función de densidad como el sólido sobre el que vamos a integrar. Entonces ya solo hay que sustituir. Entonces, la masa está definida como esta triple integral de la densidad. Entonces la densidad, la función de densidad es KR. Como estamos en cilíndricas, hay que agregar una R. Esta R surge por la descripción en polares de la proyección. Vamos a empezar a integrar con respecto a Z, porque Z es la que se mueve entre funciones de dos variables. Los límites de integración para Z son 1 menos R cuadrado y 4. Luego R se mueve entre 0 y 1. Y por último, teta entre 0 y 2pi. Y si se fijan, pues ya la expresión dentro del integrando es bastante sencilla. Entonces, esto es K por R cuadrada. K por R cuadrada es una constante cuando integramos con respecto a Z. Entonces, esta constante integrada con respecto a Z es esa constante KR cuadrada por Z. Esto evaluado de 1 menos R cuadrada a 4. Hacemos la evaluación superior. Entonces es KR cuadrada, Z la evaluamos en 4, menos Z evaluada en 1 menos R cuadrada. Nos queda esto. Ahora, esto hay que integrarlo con respecto a R. Entonces, antes de integrar con respecto a R, podemos hacer los productos y reducir términos. Entonces, esto es 4R cuadrada, bueno, 4 menos 1, 3. 3KR cuadrada y KR cuadrada por R cuadrada, KR cuarta. Este valor de K, como es una constante, lo voy a sacar de las integrales. Ahora, esta función hay que integrarla con respecto a R. Entonces, la antiderivada de esto con respecto a R sería 3R cúbica entre 3. Este 3 con el 3 en el denominador nada más nos va a quedar R cúbica. Y la antiderivada de R cuarta es R quinta entre 5. Todo eso evaluado de 0 a 1. Cuando hagamos la evaluación nos va a quedar una función en términos solo de teta. Integramos, evaluamos de 0 a 2pi y el resultado es la masa total del sólido, que está por arriba del paraboloide y debajo del cilindro. ¿Dudas? ¿Sí me siguieron? Bueno, entonces ya para terminar rápido vemos este ejemplo y ya no. La próxima clase veríamos el traslado de la descripción de coordenadas cartesianas a coordenadas esféricas. Entonces, cuando tenemos, en este caso, conos, también muchas veces nos va a funcionar pasar a coordenadas cilíndricas, aunque ahí vamos a tener que hacer tomar una decisión de si nos conviene pasar a coordenadas cilíndricas o coordenadas esféricas. Todo también va a depender del tipo de función en el integrando. En este caso particular,
nos va a convenir pasar a cilíndricas. Ya cuando veamos esféricas vamos a ver entonces en qué momentos cilíndricas y en qué momento esféricas. En este caso tenemos la función a integrar y ya nos están dando de forma iterada la triple integral. Entonces, viéndola así en términos cartesianos, dado que en los límites de integración tenemos radicales, eventualmente vamos a tener que integrar una función con radicales. Entonces, eso pues siempre va a ser un poquito complejo. Y a lo mejor esta primera integral con respecto a z es sencilla porque este x cuadrada más y cuadrada se toma como constante. Entonces va a ser esta constante por z evaluada en estos límites. Pero cuando evaluemos en estos límites vamos a tener, por un lado, este término multiplicado por esta raíz. Entonces se va a ir complicando el asunto. Pero ¿qué podemos visualizar? Que el sólido correspondiente a estos límites, si los dibujamos, tendríamos esta forma, ¿no? X se mueve entre estas constantes, Y se mueve entre estas raíces y Z entre estos valores. Z, descrito de esta forma, Z se mueve entre la raíz cuadrada de X cuadrada más Y cuadrada. Es de, si esta desigualdad la vemos como igualdad y elevamos al cuadrado, tendríamos la ecuación x cuadrada más y cuadrada igual a z cuadrada. Eso es la ecuación de un cono. Entonces, por eso, esta desigualdad nos representa todos los puntos que están por arriba de este cono. Ahora, z igual a 2, pues es un plano paralelo al plano XY a la altura de 2. Entonces, z se mueve entre estos límites, de acuerdo a lo que está aquí escrito en la integral. Los límites de estas dos integrales corresponden a la proyección de este sólido en el plano XY. Entonces, nos fijamos en la proyección, eso es un círculo. Este es el semicírculo superior, este es el semicírculo inferior. ¿Cuál es el radio del círculo? 4. Y tiene su centro en el origen. Y X se mueve de menos 2 a 2. De menos 2 a 2 en este círculo. Entonces, cuando estos límites de integración los llevamos a lo que le corresponde en el sólido, tenemos este sólido, esta superficie. Vemos que la proyección es un círculo, entonces pues eso siempre nos debe hacer pensar mejor en polares. Y tenemos un cono, entonces es muy probable que nos convenga pasar a cilíndricas o a esféricas. En este caso vamos a pasarnos a cilíndricas. Entonces, pasándonos a cilíndricas, vamos a describir primero este sólido en términos cilíndricos. En términos cilíndricos, los puntos ahora son de la forma R, θ, Z. Z se va a seguir moviendo entre estos valores, pero estos valores los tenemos que dar en términos polares, donde aparece X y Y. Entonces, la proyección, que es un círculo en términos polares, corresponde al círculo con radio que se mueve de 0 a 2. Y como es un círculo, el ángulo va de 0 a 2pi. Aquí está esto. Ahora, X y Y lo sustituimos con las expresiones X igual a R coseno de teta, Y igual a R seno de teta. Cuando sustituimos, lo que va a quedar dentro del radical es R cuadrada. Con esta raíz, pues simplemente es R. Y 2, pues sigue siendo 2. Entonces, aquí ya tenemos el sólido en términos cilíndricos. Entonces, esta triple integral va a quedar como esta
triple integral en coordenadas cilíndricas. Esta función de integración en términos cilíndricos va a ser r cuadrada. Si sustituimos x con r coseno de teta y y con r seno de teta, eso nos va a dar como resultado simplemente r cuadrada. Ahora, cuando pasamos a cilíndricas, aparece una r, que es lo que le corresponde a las polares. Entonces, vamos a tener r cuadrada por r cúbica. Y en los límites de integración, ahora son estos límites, para z, para r y para teta. Entonces, si se fijan, pues ya se redujo muchísimo la expresión de lo que teníamos. Y obviamente el cálculo va a ser mucho más sencillo. ¿Dudas? Bueno, muchachos, pues aquí le dejaríamos. Intenten, pues, en la medida de lo posible ir avanzando en su tarea para que surjan las dudas que pudieran tener y irlas checando, ¿vale? Entonces, si nadie tiene dudas, aquí le dejamos. Y cualquier cosa, pues ya saben, me escriben. Bueno, muchachos, nos vemos el miércoles. Se cuidan. Bye.